¿Qué tal, creativos? Bienvenidos a este video. Hoy quiero dibujar con bolígrafo y mientras dibujo les quiero platicar también sobre las ventajas que nos da esta herramienta. ¿Alguna vez has dibujado con bolígrafo en lugar de lápiz? Si no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas por varias razones. Principalmente, el bolígrafo nos da la facilidad de hacer diferentes tipos de trazo. Yo sé que con lápiz se puede también. Sin embargo, el trazo de un bolígrafo tiene algo particular, no sé qué exactamente, que se ve bastante estético, que se ve como más profesional, si me lo preguntas a mí. Y bueno, sabiendo agarrar, digamos, sabiéndolo tomar y presionar con la cantidad de fuerza correcta, podemos hacer efectos muy interesantes. Por ejemplo, aquí estoy haciendo líneas más gruesas, pero la podemos hacer todavía más intenso el color, el trazo mucho más marcado. Entonces, miren, les voy a poner un ejemplo. Si yo quiero hacer una esfera sencilla, sin complicarnos tanto, la puedo resolver haciendo estos trazos, marcando un poquito por aquí y delimitando el círculo. Realmente no es tan complicado dibujar con bolígrafo. Aquí les estoy haciendo otro ejemplo para que vean con un poco más de detalle. Y bueno, el chiste aquí es empezar a sombrear, empezar a intensificar, o sea, presionando más, evidentemente. Podemos hacer diferentes tipos de trazo. Hay uno que se llama cross hatching, que es como hacer esto. Son líneas cruzadas que si las aplicamos correctamente podemos lograr efectos muy interesantes. Y bueno, en general podemos hacer trazos muy suaves, también podemos hacer con el dedo. De esta manera estamos, digamos, esparciendo la tinta. Y bueno, así en grandes rasgos ya tenemos una esfera, sin exagerar, sin poner tanto detalle. Si acaso le pondría a lo mejor, yo creo que una sombra. A lo mejor le voy a poner una sombra porque de esta manera también nos da la sensación de tridimensionalidad. Cuando reforzamos los colores, perdón, cuando reforzamos la cantidad de tinta, o sea que aplicamos más y más y más líneas, pues obviamente se va haciendo más oscuro. Entonces es como en el lápiz, al final es muy parecido, la diferencia está en que aquí no podemos borrar. Y ese es otro punto importante. Cuando dibujamos con bolígrafo, el saber que no podemos borrar también nos obliga a tomar decisiones más pensadas, a analizar antes de hacer cada trazo, porque evidentemente no vamos a poderlo quitar, ¿no? Sí podríamos usar a lo mejor un corrector o alguna pintura para cubrirlo, no para borrarlo, pero personalmente no me gusta. Siento que se ve sucio, no da un acabado profesional. Entonces, bueno, aquí lo que quiero hacer es un ejercicio donde voy a dibujar un rostro, o sea, estoy dibujando un rostro y voy a aplicar las líneas más suaves. Como te puedes dar cuenta, estoy delimitando la forma primero. Es una especie de boceto, prácticamente es un boceto, en donde no estoy marcando, no estoy presionando mucho. Es un trazo pensado, un trazo un poco delicado que no estoy. Mi intención con esto no es dibujar de una, ¿no? O sea, sí que con este primer trazo ya esté el dibujo. Más bien estoy marcando las líneas que después voy a reforzar, que después voy a remarcar. Es relajante incluso dibujar con bolígrafo porque, como les comentaba,
Si lo hacemos con la intención de no equivocarnos, vamos a concentrarnos y vamos a empezar a hacer trazos más pensados, más cuidados, con más detalle. Aquí estoy haciendo los ojos, un poquito de sombra por aquí, voy a poner un brillo en la nariz. Ahora, para hacer los brillos, le voy a dar zoom. Para hacer los brillos, lo que yo hago es un contraste. Entonces, para que un brillo sea brillante, nunca mejor dicho, oscurezco las zonas colindantes, o sea, lo que esté cerca, lo oscurezco. Por ejemplo, por aquí, quiero una sombra, a lo mejor por acá en ¿dónde más? Aquí por el contorno del rostro. En este punto, pues ya estoy reforzando esas líneas preliminares, o sea, las que hice al principio. Ya las estoy marcando más, ya estoy poniendo un poco más de detalle para empezar a destacar, que no se vea tan opaco. A lo mejor reforzar estas líneas. Ahora, como te puedes dar cuenta, ya mi trazo es más fluido, ya es más rápido. Como ya hice el análisis, como ya hice el boceto previo, ya estoy aplicando líneas con diferente valor. El valor de la línea se refiere al grosor prácticamente. Al grosor, a la intensidad, a la intención también. Entonces, bueno, aquí estoy poniendo ya las sombras, unas cejas por acá, como detalles, ¿no? Detalles adicionales que realmente no quiero detallarlo tanto. Quiero que quede así un poco rápido, sencillo. Prácticamente es para mostrarte que podemos hacer cosas de manera interesante con un bolígrafo. Haciendo estas pequeñas líneas también damos sensación de volumen. Damos un efecto de tridimensionalidad. Y como en todo, ¿no? Yo te recomiendo mucho que para poder llegar a un nivel de dibujo decente, aceptable, observes mucho todo lo que te rodea. O sea, todo tu entorno, analízalo. Préstale especial atención a las cosas que te gustan. Por ejemplo, si te gustan los árboles, si te gusta dibujar árboles, cuando salgas, analiza cómo están compuestos los árboles como tal, las hojas, el follaje, cómo luce un árbol en perspectiva, cómo se ve de lejos. También analizar que los árboles no siempre son completamente rectos o verticales. Hay árboles que están más, digamos, deformados, por ponerle un calificativo, que sus ramas son más disparejas. Y bueno, todo esto nos va a ayudar a que nuestro banco de imágenes mental vaya creciendo y se vaya enriqueciendo. Voy a hacer otro ejercicio, pero en este caso voy a dibujar con una línea más gruesa, una línea más ruda, por así decirlo. Y como te puedes dar cuenta, aquí mi trazo es más suelto, a diferencia de este otro. Mi trazo ya no es tan meticuloso, ya no es tan lento. Ahora estoy tratando de delimitarlo más rápido. Son líneas más, digamos, despreocupadas. Y fíjate el efecto tan interesante que voy a conseguir. A esto yo le llamo alto contraste.
Cuando empezamos a reforzar las líneas, por ejemplo, aquí empiezo por esta parte, ¿no? Voy bajando, me voy por el párpado y acá vamos a rodear la parte del ojo, porque lo que quiero es sombrear, pero no parejo. O sea, hay ciertas partes del rostro que se iluminan y hay otras partes que se oscurecen, que genera sombra. Porque claro, un rostro no es plano, un rostro tiene volumen. Si yo delimito esta pequeña línea que se hace como un triángulo debajo del ojo, estoy creando un efecto visual por el relieve del pómulo. En esa parte tenemos un hueso, que es por donde están las mejillas, que es justamente los pómulos son con más relieve que lo que está sombreado. O sea, donde hay relieve prácticamente es donde da la luz. Lo que está más hundido tiene sombra. Fíjate cómo ya está surgiendo un rostro. Y esto es bastante interesante porque al final de cuentas solamente son líneas, solamente son trazos. Esa es un poco la magia de la abstracción, ¿no? De cómo el cerebro puede interpretar formas por muy sintetizadas que estén. Es muy importante justamente hacer este tipo de ejercicios porque entrenamos al ojo a ver desde otra perspectiva las cosas. Es como cuando le dices a un niño que dibuja una cara, ¿no? Cuando éramos niños sintetizábamos todo y no nos complicábamos la vida. Si tú le dices a un niño que dibuja una cara, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, un círculo, unos puntitos, la boca clásica como una media luna, y si tiene suerte le va a poner una nariz, así como un ganchito. Entonces, sintetizar es algo que hacemos desde que somos niños. Pero conforme vamos creciendo empezamos a complicarnos la vida. Empezamos a querer hacer otras cosas, pero a veces se nos olvida lo básico. Cosas básicas como la abstracción. Aquí voy a hacer otro rostro, pero con trazos más duros, con trazos más marcados y más sueltos. Al ser más sueltos y rápidos, también da la sensación de ser un dibujo más dinámico. Lo uso mucho cuando voy a hacer personajes que son monstruos, cuando son personajes así como rudos, porque recuerda que psicológicamente todo lo que tiene que ver con lo masculino o con lo peligroso en este caso que son los monstruos, se asocia con líneas más marcadas, más agresivas, por así decirlo. Entonces recuerda que siempre que quieras dibujar algo que represente lo masculino, a lo mejor lo agresivo, cosas más peligrosas o que son malas, podemos valernos de este tipo de líneas. Líneas más marcadas, líneas sin tanta variación de trazo. Y listo, prácticamente ya tengo el rostro. Visualmente no se ve mal. Tiene pocos detalles, realmente, si te fijas, no estoy sombreando mucho. Solo estoy marcando algunas arrugas, algunos pliegues, sombras, pero en general no le estoy dando tanto volumen. Listo, vámonos con un cuarto ejemplo. Este otro ejemplo que te voy a mostrar es una combinación de diferentes tipos de trazo.
O sea, para que tú también te des cuenta de que no es forzosamente un solo trazo para un solo dibujo. O sea, en un dibujo puedes aplicar diferentes variaciones de trazo y de línea. Al final se trata de enriquecer lo que estás haciendo. Y si nos quedamos con solo un tipo de línea, a lo mejor no va a destacar tanto. Puede que se vea algo aburrido incluso. Entonces, bueno, aquí lo importante es que podamos implementar diferentes tipos de trazo. Trazos más variados nos van a generar una armonía visual mucho más enriquecida, por así decirlo. Ya le vamos a quitar esa monotonía de que sean líneas completamente iguales todas. También se va a ver más profesional. O sea, a lo mejor no van a saber exactamente por qué, pero va a haber algo que les atraiga de tu dibujo. Porque al final se va a ver más estético, más llamativo y, en pocas palabras, profesional. Entonces es algo que no pasa por desapercibido y te recomiendo que lo apliques. Y bueno, volviendo al principio, no sé si tú dibujas con bolígrafo, pero si no lo haces te recomiendo que lo hagas porque se aprende bastante rápido de esta manera. ¿Por qué? Porque, como te lo había comentado, aquí no podemos borrar. O sea, el bolígrafo no se borra y por ende vas a poder ver, es decir, van a quedar visibles los errores, recordándote que algo no hiciste bien o que te equivocaste muchas veces. Pero justamente los errores son los que nos ayudan a progresar. Por lo tanto, es algo positivo. Poder estar recordando en dónde te equivocabas es algo bueno. Como te fijas, aquí yo había hecho el rostro un poco más ovalado, más redondo, y con un simple trazo lo corregí. Y esto me sirvió porque, o sea, lo pude resolver porque yo al principio estaba marcando el trazo muy fino. Y eso me da la oportunidad de rectificar las líneas y de cubrirlas si es necesario. En esta parte de los labios estoy haciendo lo mismo, son puras líneas, son garabatos sueltos. La sombra aquí de la nariz es igual, si te fijas son puras líneas. Aquí voy a hacer algunos cabellos, o sea, ya la parte de arriba lo centro un poquito. Aquí solamente son líneas, de hecho no le voy a poner tanto detalle, porque se entiende de antemano que es cabello. Entonces me quiero centrar un poco más en el rostro, poniendo algunas líneas adicionales, como por aquí, algunas más verticales, para dar más profundidad a la mirada. Como sugerencia, cuando quieras enfatizar algo, te recomiendo hacer líneas más marcadas, por ejemplo aquí en los ojos, para que se vea una mirada penetrante, una mirada con más carácter. Yo lo que estoy haciendo es poner más líneas. Así lo que va a destacar o lo que va a sobresalir más van a ser los ojos, precisamente. Entonces se puede utilizar las líneas para hacer énfasis, para resaltar alguna cualidad o característica específica. Y bueno, como te lo he comentado, aquí el punto es analizar, observar y tratar de abstraer. Son tres claves importantísimas para poder progresar rápido en el dibujo. Si nosotros observamos, guardamos esa información. Entonces cuando vamos a dibujar, lo aplicamos, pero de una manera abstracta. O sea, abstraemos esa información y lo simplificamos. Y vuelvo al ejemplo de los niños, ¿no? Cuando quieren dibujar una casa,
hacen lo clásico, ¿no? Que es una casa de techo de dos aguas, con su chimenea, las nubecitas que son como algodones, el sol y no puede faltar el árbol a la izquierda. No, espérate, es a la derecha. Como te digo, se hacen patrones, porque los niños observan y aunque no tengan ni chimenea y aunque no tengan árbol en su casa, han visto y han memorizado esa información. Entonces, bueno, pues yo creo que voy a dejarlo aquí. Todavía podríamos seguir profundizando más en este tema, que es el dibujo con bolígrafo. Pero bueno, creo que ya lo básico ya quedó explicado. Déjame también en los comentarios si tú dibujas con bolígrafo o si lo vas a intentar en algún momento. También coméntame si te gustó este formato donde estoy explicándote al mismo tiempo que voy dibujando. Listo, entonces aquí lo dejamos y nos vemos en la próxima.